cazadores. He aquí una de las instituciones más prestigiosas y tradicionales de la historia de nuestras armas. El paso de estos soldados por las calles, en las solemnidades militares, despertó siempre la admiración de las gentes. La escalada o el esquí constituyen modernas aplicaciones de estas unidades que jugaron siempre importantes papeles en nuestros ejércitos. Una magnífica marcha de Ricardo Dorado, con trompas, el instrumento por excelencia de los cazadores, evoca el siglo XVIII, época en que surgió este soldado. Fue efectivamente por los años finales de aquel siglo XVIII cuando nacieron las tropas de cazadores. Las creó al parecer Federico el Grande, padre de tantas y tantas cosas militares. Es quizá a este monarca prusiano a quien se deban más innovaciones castrenses de todo tipo. Una de ellas, muy curiosa por cierto, es la botonadura de las bocamangas, que ha llegado simbólicamente hasta nuestros días. Este adorno nació cuando el rey soldado prusiano contemplaba una escena como esta. Para quitar este mal hábito a sus soldados, el rey germano mandó poner botones en las bocamangas de los uniformes. Las palabras manga y servilleta quedaron desde entonces perfectamente diferenciadas. Al margen de esta anécdota, que hemos traído aquí como ejemplo de la imaginación creadora del rey Federico, fue, como decíamos antes, al gran monarca a quien se debió el nacimiento de las tropas de cazadores, al formar unidades de a pie y de a caballo con los mejores guardabosques de Prusia. Los cazadores militares, que llevaron desde el principio el distintivo de la trompa de caza propia de los guardas forestales, fueron muy útiles por su movilidad en terrenos difíciles y por formar entre ellos magníficos tiradores. Esto les confirió, desde su creación, carácter de tropas escogidas, muy aptas para cometidos especiales frente a la infantería de línea. Y la música de estas tropas fue, desde el primer momento, la música de la caza, tantas veces llevada al pentagrama por los grandes compositores. Ya había fuerzas españolas con cometidos equivalentes al de los cazadores a principios del XVIII, en época de Felipe V. La infantería ligera. Estas tropas tuvieron gran importancia durante toda aquella centuria y principios de la siguiente. Pero parece que la incorporación de los cazadores, propiamente dichos, a nuestros ejércitos, no se produjo hasta comienzos del XIX, y fueron sus instrumentos musicales las trompas o cornetas de caza y los tambores. El capitán músico Cipriano García Polo ha evocado magistralmente con esta marcha el espíritu de aquellos primitivos cazadores, que es el mismo que anima a los de hoy. A principios del XIX, tuvieron las unidades de infantería ligera
excelentes bandas de música con plantillas tan amplias como las de línea. Los batallones de cazadores contaron en la segunda mitad del siglo pasado y principios del presente con pequeñas bandas de música sin platillos ni bombo, llamadas charangas. En la actualidad, los cazadores tienen muy buenas formaciones musicales, como esta de la división Urgel número 4 de Leria. Pero las más famosas agrupaciones instrumentales de los cazadores fueron siempre las bandas de cornetas y tambores. Y este hecho se produjo no solo por su calidad, sino por la importancia de muchos de sus componentes. En una de ellas, la de Cazadores de Baza, formaba en el siglo pasado, allá por el año 1860, cuando la campaña africana de O'Donnell, el sargento Jordán, que llevaba siempre una corneta de plata y estaba considerado como el mejor solista de este instrumento que tuvo en toda su historia el ejército español. En la Guerra de Cuba, el año 1895, logró la inmortalidad el corneta del batallón de Puerto Rico, Santo San José, que alcanzó en la defensa del potrero Congreso la Cruz Laureada de San Fernando. El hecho ocurrió así. Un destacamento de estos cazadores se había hecho fuerte en una casa de labor cercada por centenares de mambises. Cuando la situación de nuestros soldados era ya desesperada, muertos el oficial, el sargento y los cabos, el corneta Santo San José salió a la puerta del caserón y, sin encomendarse a Dios ni al diablo, tocó ataque y se lanzó hacia el enemigo. Los soldados, como electrizados, cargaron a la bayoneta contra los sitiadores que, sorprendidos por esta inesperada reacción, huyeron internándose en la marina. Asimismo, hubo en la acción africana de Taxdir, en 1909, un héroe corneta de cazadores, cuyo nombre destacarían todos los periódicos de la época: José Izquierdo, del batallón de Tarifa. Un popularísimo vendedor ambulante del último cuarto del siglo pasado, que había sido corneta del batallón de las Navas, hacía el pregón de su mercancía, finalizándolo siempre con la consigna de su batallón. Aunque el paso de este hombre por el ejército no le había deparado la gloria, como a aquellos otros compañeros de armas, su fama en las madrileñísimas Calle y Puerta de Toledo fue de las que también hacen historia, aunque solo sea la historia menuda y ligera del casticismo. A mediados del siglo pasado, nacieron los primeros himnos de cazadores. Abrió marcha el de Cazadores de Madrid y siguieron otras unidades a cuyos cantos contribuyó la inspiración de famosos músicos y poetas. Uno de estos, Pedro Antonio de Alarcón, hizo el texto del de los Cazadores de Ciudad Rodrigo, con el altisonante y pomposo estilo de la época. Vedle allí raudo y ligero, vedle intrépido avanzando entre el fuego que tronando fiero vomita el cañón.
Que allí donde el peligro crece y es más fuerte el enemigo, allí, de Ciudad Rodrigo, va el valiente batallón. El de las Navas, muy famoso entre todas las unidades de cazadores, hoy regimiento, aún conserva su antiguo himno, que es el que estamos escuchando. El cuerpo enemigo no llega a ver, a muerte sus vidas no lograron ver, gente de combatir, muerte creíble y fiel. En África un pañal, la urgencia rebelde yo, luchando sin descansar, en el campo del honor, ansioso de combatir, venció la morisca rey, dispuesto siempre a morir por Dios. Valientes de las Navas, la victoria no se espera, el color de la bandera, nuestra sangre profesión, en la punta del fugido, brilla siempre la victoria, el campo de la gloria. Tuvo nuestra antigua caballería en la época en que se llevó a cabo esta filmación, la década de los 20, 17 regimientos de cazadores, todos ellos con magníficas bandas de trompetas. En una de estas unidades, la que llevaba su nombre, era coronel honorario Su Majestad la Reina Doña Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII. Uno de los regimientos de cazadores de caballería, el de Alfonso XII, fue destinatario de una composición musical surgida en 1909. En ella se cantaba el heroísmo de la unidad en una acción de la Guerra del Rif, la famosa carga de Taxdir. El trío, o parte central de esta composición de Mariano Galobardas, teniente del arma, está escrita a ritmo de galope. En la actualidad existen varios regimientos de cazadores de caballería que subrayan con los medios modernos el viejo cometido táctico de la institución, la movilidad. Son hoy en todos los países las tropas alpinas las que asumen de una manera más directa las funciones asignadas a los antiguos cazadores, la lucha en terrenos elevados. Su prestigio y su fama son notables en todos los ejércitos, habiendo jugado importantes papeles en las dos guerras mundiales. En nuestro país, los cazadores de montaña cumplen un importante cometido determinado por la configuración de nuestra geografía. Hay por ello unidades tipo compañía, batallones, regimientos, brigadas e incluso divisiones de esta clase de tropas. En honor a una de estas grandes unidades,
compuso Ricardo Dorado en 1968, con texto de Álvarez Arenas, un magnífico himno. División de Montaña, Urgel número 4. Entre los directores de las bandas de música de Los Cazadores ha habido también compositores muy destacados. El maestro Pascual Marquina, autor de famosos pasodobles, compuso en 1910, cuando dirigía la banda del Batallón de Cazadores de Figueras, esta marcha titulada La Toma del Gurugú. Y ha habido un caso muy poco frecuente de composición relacionada con una de nuestras más conocidas unidades de cazadores. La llevó a cabo, en la década de los 30, un coronel apellidado Istau, que era un excelente guitarrista. Aunque parezca extraño, de este instrumento nació esa formidable página que se titula Sexta División. La Sexta División, la destinataria de esta marcha, tiene una excelente formación musical que ya conocen nuestros espectadores como imprescindible en las dianas de las fiestas pamplónicas. Ella es hoy la intérprete de este pasodoble navarro que compuso para el trío de su retreta, La Rápida, el inolvidable músico militar Silvanio Cervantes. Otro moderno tipo de cazador que ha sido motivo de inspiración para numerosos títulos musicales es el paracaidista, imprescindible elemento táctico y humano de la guerra actual. Su empleo por las tropas rusas en Finlandia, por la Wehrmacht en Creta y por los aliados en la invasión de Europa demostró ampliamente su eficacia.
En España, aunque muy jóvenes al lado de otros institutos militares, las fuerzas paracaidistas tienen ya un brillante historial. Las músicas que se les han dedicado son numerosas y sus cantos alegres y muy marciales. Es esta una de sus marchas, y fue compuesta en época de la Guerra de Ifni por el comandante músico Manuel Bernal. Siguiendo la tradición de los cazadores, las bandas de paracaidistas han adoptado la antigua corneta trompa. Las fuerzas paracaidistas se someten constantemente a un duro entrenamiento que les permite estar siempre en la mejor forma física. Para este soldado, la más moderna versión del cazador, compuso Ricardo esta hermosa canción marcha que refleja el espíritu de este joven heredero de las viejas tradiciones de nuestra infantería ligera. Han pasado siglos desde el nacimiento de esta figura militar entrañable, de profunda aclimatación española, que es el cazador. Cada día, una simbólica diana despierta y renueva el espíritu de estos soldados que han figurado siempre entre las tropas más distinguidas de nuestros ejércitos a lo largo de toda su historia.
no tierra cumple, a muerte sus vidas no lograron ver, ese de combatir, muerte sereno y fiel, en África su fallar, Laurente rebelde yo, luchando sin descansar, en el campo del honor, ansioso de combatir, venció la morisca Grey, dispuesto siempre a morir por Dios. Valiente